Estimados aprendices, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a su curso complementario de implementación de soluciones de inteligencia artificial y su instructor que les habla, Fred Manuel Soto Acevedo. Por favor, me confirman por el chat si tienen buen audio, buen video y se está viendo la presentación. Muy bien, vamos a iniciar. Bueno, mis estimados estudiantes, hoy nos encontramos en la sección número 3 y hoy vamos a hablar de los fundamentos del prompt engineer. Vamos a hablar de lo que es un prompt dentro de la inteligencia artificial, para ver qué es la importancia de él y el por qué se habla tanto de ellos, ¿no? Y la importancia de comprender los fundamentos del prompt engineer y aplicar principios básicos para mejorar la productividad laboral mediante el uso estructurado de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de esta sección vamos a ver la importancia de que nosotros esquematicemos, o más de esquematizar, que igual vamos a ver unos esquemas más adelante en otras sesiones, es entender la importancia de cómo es que yo debo generar esa interacción con la inteligencia artificial. Y esa interacción es lo que llamamos el prompt engineer, la ingeniería de prompts, ¿no? Entonces, lo vamos a ver desde la perspectiva de la mejora de la productividad laboral, y porque es que el uso estructurado en la inteligencia artificial generativa del prompt o de los prompt engineer, pues ayudan a dos resultados bien interesantes. Uno, mayor productividad, mejora la eficiencia laboral, y dos, mejora los resultados, creando los resultados de inteligencia artificial de mayor calidad. En las próximas sesiones, creo que para ser específicos, es sesión 6, sesión 6 y 5 y 6, perdón, que son las dos de las últimas sesiones, les voy a enseñar la importancia de hacer las pausas en la inteligencia artificial y dejarla programada para que nunca reaccione ante lo que uno le pregunte, sino que ella vaya yendo paso a paso con lo que nosotros vamos realizando, ¿no? O vamos solicitando. Y segundo, le voy a explicar dos temas bien interesantes que tienen que ver, uno, con la humanización del texto, para que no se vea que sea lenguaje máquina, sino que se vea más humano el texto, ¿no? Eso para ayudar a evitar el plagio, perdón, no el plagio, sino la generación de IA, ¿no? Baja casi un 10% lo que cuando nosotros hacemos esa programación y lo vamos a aprender a hacer. Y lo otro, el juicio, que la inteligencia artificial deje de ser complaciente. Si ustedes notan siempre la inteligencia artificial decir, perfecto, estoy de acuerdo, me gusta esto. Le vamos a aprender a decirle que nunca esté de acuerdo, que haga un juicio, que pueda uno poner y contraargumentar lo que uno está haciendo, pero eso lo voy a explicar, es en la sección número 5 y número 6, ¿no? Pero para poder entender lo que vamos a hacer en la sección 5 y 6, es importante lo que vamos a ver en la sección número 3 hoy y lo que vamos a ver el miércoles en la sección número 4, porque en estas dos vamos a ver todo lo que es la arquitectura de prompt, ¿no? Hoy vamos a hablar de qué son los prompt engineer y en la siguiente sección vamos a hablar del banco de prompts, cómo se utiliza el banco de prompts. Y ya la sección 5 y 6 vamos a ver los esquemas. Y en estos esquemas les voy a explicar esos conceptos que les van a ayudar de una otra manera a tener una mejor programación, una mejor utilización y un mejor resultado o respuesta por parte de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hoy vamos a aprender algo interesante. Es que no vamos a aprender simplemente a dar instrucciones, ¿no? A una inteligencia artificial, porque eso lo podemos hacer todos. Vamos a aprender a pensar estratégicamente cómo comunicarnos con ella antes de realizar la interacción, ¿ya? Porque es que la calidad de los resultados no depende solo de la inteligencia artificial, depende de quién la está dirigiendo y va a depender mucho de ustedes cómo tengan estructurado su pensamiento. Y por eso siempre les he hablado del tema del pensamiento crítico. Pues la inteligencia artificial viene para, de una u otra manera, ayudarnos a fortalecer el pensamiento crítico y el pensamiento estratégico, ¿no? Por eso decimos entonces que el prompt engineer se convierte entonces en una competencia profesional crítica, ¿no? Casi como saber liderar un equipo. Y en este caso, pues la inteligencia artificial se convierte en ese equipo, pero necesita claridad, contexto y propósito, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Es decir, cuando estructuramos bien un prompt,
No estamos escribiendo, estamos diseñando resultados. No estamos preguntando, estamos dirigiendo procesos. Y no estamos usando tecnología, estamos multiplicando nuestra capacidad productiva. Y eso es lo que muestra pues, específicamente esta diapositiva, ¿no? Más productividad porque reducimos ensayo y error, mejores resultados porque damos instrucciones claras y completas, y uso estructurado porque dejamos de improvisar y empezamos a trabajar con método, ¿no? Entonces, ahora bien, quiero que tengan, se lleven esta reflexión que es bien interesante, es que en un mundo donde todos tienen acceso a la misma inteligencia artificial, porque hoy todo el mundo tiene acceso a la inteligencia artificial, cualquiera que ustedes escojan, sea ChatGPT, sea Despi, Gemini, Copilot, sea Nano Banana, ¿sí? Sea One, ¿sí? Cualquier tipo de inteligencia artificial, Perpetually, cualquiera de ellas, ¿sí? Podemos tener acceso. Pero la diferencia real la marca quien sabe preguntarle mejor, ¿no? Quien sabe interactuar mejor con ella. Y ahí está la ventaja competitiva. Por eso, dominar el prompt engineer no es opcional, es una habilidad que separa ¿qué? Al que usa la inteligencia artificial de quien realmente trabaja con inteligencia artificial de forma estratégica. Entonces, el futuro no será de quienes usen la inteligencia artificial, porque todos al final del día la vamos a utilizar. Será de quienes sepan dirigirla con la intención, la estructura y el criterio para conseguir mejores resultados, ¿no? Entonces, al finalizar la sección, pues cada uno de nosotros o cada uno de ustedes, mis estimados aprendices, estará en la capacidad de ¿qué? Definir qué es un PRON y explicar su papel en la interacción con modelos de inteligencia artificial generativa, explicar el principio fundamental de Prompt Engineer, la relación directa entre claridad de la instrucción y calidad del resultado, identificar los elementos esenciales que debe contener un prompt efectivo en contextos laborales, construir un prompt estructurado a partir de un caso empresarial, ¿sí? Diferenciar entre un prompt simple y uno mejorado, evaluando el impacto, la calidad y la aplicabilidad de la respuesta, y reconocer la importancia de utilizar esquemas estructurados de prompts como herramientas de estandarización y mejora continua, ¿no? Ahora bien, esto lo que nos quiere mostrar es que hoy no solo vamos a definir los conceptos, ¿no? Hoy vamos a construir una habilidad estratégica aplicable desde el entorno laboral. Cada uno de esos objetivos no es teoría aislada, es una ruta de transformación. Pasamos de no saber qué es un prompt a entender que es el punto de partida de toda interacción con la inteligencia artificial. Comprenderemos que la claridad no es un detalle, es el factor determinante de la calidad del resultado. Bueno, qué pena, se me cayó el internet, pero ya me conecté los datos. Ya les vuelvo a proyectar. Entonces, les estaba diciendo, ¿sí? Que lo más importante es aplicar lo que estamos viendo a un contexto real, ¿no? Porque la inteligencia artificial no se aprende en lo abstracto, se domina en la práctica, ¿no? Entonces, pero hay algo que es mucho más relevante, es que van a empezar a cambiar la forma en que pensamos cuando usamos inteligencia artificial. Ya no es saber qué responde la inteligencia artificial, sino cómo diseño la instrucción para obtener exactamente el resultado que necesito. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo a partir de la sección 4, 5, 6, ¿sí? Porque ahí es donde ustedes van a aprender a esquematizar ese prompt para tener una mejor interacción y tener un mejor resultado de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí debe haber un cambio de mentalidad. Es decir, es lo que marca la diferencia entre un usuario básico y uno profesional que genera valor con inteligencia artificial, ¿no? Ya, entonces un buen prompt no es una pregunta, es una herramienta de trabajo. Y quien aprende a estructurar bien esa herramienta de trabajo, pues ¿qué permite? ¿Qué consigue? Reduce tiempos, mejora resultados y toma ventaja en cualquier entorno organizacional, ¿no? Entonces, el verdadero poder de la inteligencia artificial no está en lo que responde, está en cómo tú le sabes preguntar, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco sobre eso, ¿no? Y cuando uno mira esta gráfica, pues, esta diapositiva o esta imagen, pues representa algo mucho más profundo que un proceso, ¿no? Representa una brecha. Y esa brecha entre dos puntos o dos mundos. A la izquierda, ¿sí? Está el mundo del PRON inefectivo.
donde la IA responde sí, pero con baja calidad, ambigüedad y poco valor. Y a la derecha, ¿sí? Y a la derecha, el mundo del PRON efectivo, ¿no? Donde la IA se convierte en una verdadera herramienta estratégica, generando resultados precisos, útiles y aplicables, ¿no? Y la pregunta clave es, ¿cómo cruzamos entonces esa brecha? Y no es cuestión de suerte, ¿no? Es cuestión de método, ¿ya? Ese camino que vamos, aquí, ese camino que vemos aquí en la imagen, pues es el proceso que cada uno de nosotros o cada uno de ustedes ya empezaron a dominar, ¿no? Van a empezar a aprender a dominar el definir el prompt, entender qué estamos haciendo realmente cuando interactuamos con la inteligencia artificial, comprender el principio clave, claridad en la instrucción, calidad en el resultado, identificar los elementos, estructura, contexto, rol, objetivo, quiere decir que no hay nada improvisado con la inteligencia artificial. Aquí el que improvisa somos nosotros, la inteligencia artificial no improvisa, somos nosotros cuando estamos interactuando con ella. Y aquí viene la idea más importante. Nadie cruza al lado del PRON efectivo por intuición, se cruza por diseño, ¿no? Porque un buen resultado en inteligencia artificial no es magia, es consecuencia de una instrucción bien pensada. Entonces, ahora llévenlo a su realidad profesional, ¿no? Es decir, en una empresa, un mal prompt genera pérdida de tiempo, una mala instrucción, una mala orden, genera a veces pérdida de tiempo. O un buen prompt genera decisiones más rápidas y mejor fundamentadas. Una buena orden, una buena instrucción al equipo de trabajo puede llevar a tener decisiones mucho más rápidas y mejor y mejor y fundamentarlas de mejor manera, ¿no? Y un prompt excelente puede incluso automatizar procesos completos. Entonces, la reflexión final de esto es que entre un resultado mediocre y uno extraordinario en inteligencia artificial no hay diferencia en la tecnología. Yo que quiero que bien claro, la inteligencia artificial no es mediocre ni inteligente. Ella responde a una interacción con uno, ¿ya? Y la diferencia está en la forma en que la forma de pensar de quien la utiliza. Nosotros debemos empezar a estructurar el pensamiento para poder tener un mejor resultado con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí aparece algo muy interesante que es la esencia de la inteligencia artificial generativa, la de hoy en día, ¿no? Que es lo que conocemos como lo que conocemos como la arquitectura de prompts o la ingeniería de prompts, ¿no? Entonces vamos a ver un poco este video, un video corto, y me dicen si de pronto lo escuchan, ¿sí? Los cheeselovers las pidieron y nosotros se las dimos. Nueva chip social, ¿qué es? Seguridad social. O el de Prompt Engineer. De forma breve, explicarte. Confirma si están escuchando el video, ¿sí? Nómina, ¿Sí lo están escuchando? nómina. Voy a correrlo. El concepto de prompt, ampliamente utilizado en el ámbito informático, ha sido parte integral de la interacción entre los usuarios y las máquinas desde los primeros días de la informática. Estos elementos presentes en diversas interfaces guían a los usuarios y necesitan su participación activa para realizar acciones. En pocas palabras, un prompt es una instrucción o pregunta que se le da a un sistema informático o una inteligencia artificial para obtener una respuesta específica. Pueden presentarse en diferentes formatos, ya sea una pregunta o incluso que te confirme algún pensamiento tuyo, y abarcan una amplia gama de tareas desde traducirte idiomas hasta generar contenido. Puede que este concepto lo hayas comenzado a escuchar ahora, ya que han ganado gran popularidad con la llegada de herramientas como ChatGPT, ya que permiten una interacción más natural con los sistemas de inteligencia artificial y la obtención de respuestas personalizadas. Si lo has probado, esas preguntas que le haces a ChatGPT se llaman prompts. Veamos un ejemplo muy sencillo. Imagínate que le preguntas a un chatbot lo siguiente: ¿cuál es la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos?
En este caso, el prompt es una pregunta directa que busca obtener una recomendación de la mejor película de este género. El sistema de IA utilizará su conocimiento y análisis de datos para proporcionar una respuesta basada en opiniones, críticas y valoraciones previas. Pues bien, precisamente y gracias a ese boom de la inteligencia artificial que antes he mencionado, han ganado también fuerza algunos puestos de trabajo como el de prompt engineer. De forma breve, explicarte que es un especialista en IA cuyo trabajo consiste en diseñar prompts específicos y naturales que guíen a los usuarios hacia la información que necesitan, optimizando así la interacción máquina-hombre. El trabajo del prompt engineer es fundamental para crear sistemas inteligentes eficientes y que casi respondan como un humano. Supongamos que estás utilizando un asistente en una web y estás buscando un producto específico. En lugar de simplemente escribir quiero comprar zapatillas, un prompt perfecto diseñado por un prompt engineer te permitiría formular la solicitud de manera más detallada, como estoy buscando unas zapatillas para correr de la talla 39. ¿Puedes mostrarme las opciones disponibles y sus precios? Y así el chatbot comprende a la perfección tus intenciones y será capaz de ofrecerte recomendaciones precisas y relevantes de zapatillas en la talla y características que buscas. En conclusión, los prompts son elementos fundamentales en la interacción entre los usuarios y cualquier sistema informático, impulsando así una comunicación fluida y mejorando la gran utilidad de chatbots como ChatGPT. Entonces, como pueden ver en el video, ¿sí? Es lo que hemos venido hablando, ¿no? Perdón, es lo que hemos venido hablando. Es la instrucción y la interacción que vamos a tener con la inteligencia artificial. Y entre mejor la tengamos definida y entre mejor la estructuremos, pues mejor va a ser el resultado, ¿no? Ha habido, y como dice en el video, se han ido desarrollando en esquemas. Nosotros vamos a ver tres esquemas. Vamos a ver el RTF, vamos a ver el RACE y vamos a ver el TAO. Y yo les voy a dar dos esquemas que he diseñado, el esquema leer, analizar y esperar instrucciones, ¿sí? Donde yo he aprendido a decir a la inteligencia artificial, no haga nada hasta que yo no le diga, ¿sí? Porque ella es reactiva, ¿no? Recuerden que es una inteligencia artificial generativa reactiva. Si yo no le doy la espera o le doy la pausa, ella va a reaccionar y se va a ir al mundo de la información y me va a traer una cantidad de datos, ¿no? Entonces les voy a explicar ese. Y les voy a explicar la arquitectura de prompt para humanizar y generar pensamiento crítico de la inteligencia artificial. Que nos digan otros, no, venga, eso está mal estructurado, eso se debe hacer de esta manera, porque es que la inteligencia artificial es complaciente, ¿no? Entonces, para evitar esa complacencia, vamos a aprender a programarla para que no sea complaciente, sino que siempre también nos ayude con el tema de su criterio a la hora de dar un resultado, ¿no? Si te ha gustado este vídeo, dale like. Entonces, es ahí donde nosotros nos hacemos la pregunta, entonces, ¿qué es un prompt? Y lo veíamos en el video y decimos que un prompt es la instrucción escrita que el usuario va a proporcionar a un sistema de inteligencia artificial para generar una respuesta. Ese sistema de inteligencia artificial puede ser ChatGPT, puede ser Despi, Gemini, Copilot, Parflexis, Nanobanana, Nakin, cualquiera de este tipo de inteligencias artificiales, ¿no? Todas van a necesitar de ese prompt. Por eso lo que ustedes están viendo aquí no es solamente por una inteligencia artificial, que yo utilice ChatGPT es otra cosa, ¿no? Porque es la primera que salió y es la primera que tiene la arquitectura. Pero a partir de esa necesidad de ChatGPT, esa estructura, pues todas las demás tienen ese mismo modelo. Todas funcionan con arquitecturas de prompt. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, a entender qué es ese prompt, qué es esa interacción y a partir de ahí, a partir de la sección 4, 5, 6 y 7, vamos a ver esquemas y vamos a ver bancos de prompt que les van a ayudar a ustedes a tener mayor productividad en el tema laboral, académico o personal, ¿no? Ahora bien, en el contexto de la inteligencia artificial generativa, el prompt funciona como, pues funciona como el punto de partida de la interacción. Siempre va a ser así. La inteligencia artificial no va a arrancar si no hay quien interactúe con ella, ¿no? Entonces, guía para la generación de contenido, marco que delimita el alcance de las respuestas y la IA no actúa de forma autónoma, responde según la información que recibe del PRO, ¿no? Ahora bien, cuando habla de esto, debemos tener algo bien claro, es que eh,
Hoy vamos a entender algo que parece sencillo, pero que en la realidad cambia completamente la forma de usar la inteligencia artificial. Es que un prompt no es solo una instrucción, es el punto donde empieza el valor, ¿no? Es decir, porque la inteligencia artificial no piensa por sí sola, es decir, responde a lo que tú le das. Y esto significa que si el punto de partida es débil, pues el resultado será limitado, ¿no? Y si la guía es confusa, pues la respuesta será imprecisa. Por eso el prompt, pero si nosotros logramos que esa interacción, esa instrucción que conocemos como prompt, es claro, estructurado y bien pensado, pues el resultado puede ser extraordinario. Y aquí está la idea clave que deben ustedes llevarse. Es que la IA o la inteligencia artificial no es inteligente por sí misma. Se vuelve inteligente en función de la calidad de quien escribe el prompt, es decir, de la calidad del prompt. Y por eso estamos hablando hoy de ingeniería de prompt, ¿no? Entonces, por eso cuando ustedes escriben un prompt, están definiendo el camino de la respuesta, están delimitando el alcance del análisis, están orientando el tipo de resultado que quieren obtener, ¿no? Y esto llevado al mundo real tiene un impacto directo. Un profesional que no estructura bien sus prompts pierde tiempo. Un profesional que sí lo hace, optimiza procesos, mejora decisiones y genera valor. ¿Sí? Entonces, el resultado que obtienes de la inteligencia artificial no refleja lo que la IA sabe, refleja lo bien que tú sabes comunicarte con ella, ¿no? Entonces, el PRON como herramienta estratégica. En entornos laborales, el PRON no es una simple pregunta, ¿no? Es una herramienta estratégica. ¿Para qué? Para organizar ideas, estructurar información, analizar situaciones, optimizar procesos o generar documentos profesionales o etcétera, una cantidad de elementos, ¿no? ¿Ya? Una cantidad de operaciones que podemos hacer o cantidad de aplicaciones donde la podemos utilizar. Ahora bien, la calidad del PRON influye directamente en qué. Vamos, eso va a influir dentro de la precisión del resultado, lo que yo voy a recibir, la utilidad que yo puedo tener para la práctica de ese resultado, el tiempo que invierta sobre ese proceso y la necesidad de reprocesos, ¿no? Ahora, un PRON claro reduce ambigüedad y siempre va a mejorar la eficiencia. Y algo que tenemos que tener nosotros claro para garantizar tener una mejor interacción. Y aún más, ¿por qué? Porque muchos de nosotros a veces utilizamos las opciones gratuitas de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Ya? Y cuando uno utiliza esa gratuidad, pues tiene una cierta cantidad de interacciones. Y a medida que ustedes se estructuren y tengan ingeniería de prompt, pues van a tener una mejor utilización de esa gratuidad, ¿sí? Algunos la tendremos, hemos comprado el paquete porque pues lo necesitamos por temas laborales, pero muchos no, sino que apenas están ingresando en este ámbito. Entonces tendrán 5, 8, 10 interacciones, pues si ustedes logran esquematizar muy bien esa interacción del prompt, pues van a tener un mejor resultado, ¿no? Van a tener un mejor aprovechamiento de esas gratuidades que tienen las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, y viendo esta diapositiva del PROM como herramienta estratégica, pues es aquí donde damos ese salto más importante de toda la sesión, de lo que vamos a ver, ¿no? Deja de ver que el PROM como una simple pregunta y empezar a entenderlo como una herramienta estratégica de trabajo. Porque el entorno real de una empresa, nadie usa la inteligencia artificial para probar, se usa para producir, analizar y decidir. Y lo que vemos en esta diapositiva es exactamente eso. Un prompt bien diseñado les va a permitir a ustedes organizar las ideas cuando hay incertidumbre, estructurar información cuando hay desorden, analizar situaciones cuando hay decisiones complejas, optimizar procesos cuando hay ineficiencias y generar documentos cuando se necesita velocidad y calidad. Por eso lo más poderoso de esto es que el prompt no solo influye en el resultado, influye en la eficiencia del trabajo, ¿no? Porque impacta directamente, ¿sí? Impacta directamente la precisión, qué tan útil es lo que obtienes, la aplicabilidad, ¿sí? Si realmente sirve para en la práctica, el tiempo, cuánto tardas en lograrlo y los reprocesos, cuántas veces tienes que volver a empezar. Y eso en términos empresariales se traduce en algo muy caro, costos, productividad y toma de decisiones. Por eso decimos que un mal prompt
genera ambigüedad, hace perder tiempo y obliga a repetir procesos. Mientras que un buen prompt reduce incertidumbre, acelera resultados y mejora la calidad del trabajo. Entonces, en la era de la inteligencia artificial, pues no es eficiente quien trabaja más, ¿no? Es más eficiente quien sabe preguntar mejor, ¿no? Para la inteligencia artificial. De la relación entre un prompt y la productividad, entonces, cuando hablamos de la relación entre la productividad, el PRO y la productividad, pues aquí es donde todo cobra sentido, ¿no? Es decir, no estamos hablando solo de tecnología, estamos hablando de productividad real en el trabajo. Porque en la práctica lo que marca la diferencia no es tener acceso a la inteligencia artificial, es cómo ustedes la van a utilizar. Y esta diapositiva, pues lo resume perfectamente, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque un prompt impreciso pues genera información genérica que no genera valor. Un prompt claro produce resultados que sí pueden aplicar y un prompt estructurado reduce tiempos y evita reprocesos. Y aquí donde está la clave más importante de lo que estamos viendo. El prompt convierte la inteligencia artificial en una herramienta de productividad, ¿no? Entonces, y lo decimos que lo convierte en una competencia profesional o de productividad porque es que nos permite lo siguiente. ¿Y por qué? Pues porque permite que delegar tareas repetitivas y liberar tiempo estratégico, ¿no? Reducir tiempos en análisis, redacción y toma de decisiones. Y elevar la calidad de los entregables sin aumentar el esfuerzo. Y si lo llevamos a un contexto empresarial, esto significa, primero, más eficiencia, segundo, menos costos ocultos y tercero, mejores decisiones. Pero debemos tener en cuenta una verdad, pero hay una verdad que no se puede ignorar. Es que la inteligencia artificial, mis estimados aprendices, por sí sola no genera valor, ¿sí? Entonces, por eso el valor aparece cuando ustedes tienen claridad, intención y criterio profesional. Y es ahí donde la inteligencia artificial no reemplaza al profesional, pero sí potencia o limita la capacidad o su capacidad según la calidad de sus instrucciones, ¿no? Ahora, no es la herramienta la que define la productividad, es la claridad de quien la utiliza, ¿listo? Entonces la IA no produce valor por sí sola. El valor depende de la claridad del profesional que la utiliza, ¿no? Entonces, aquí vemos el ciclo de la interacción de la inteligencia artificial. Siempre nosotros vamos a arrancar con proporcionar un prompt. El usuario ingresa la instrucción a la inteligencia artificial. Esta genera una respuesta. La IA crea ese contenido basado en esto que nosotros le estamos entregando como instrucción. Evalúa el resultado. Nosotros como usuarios evaluamos ese resultado si realmente agrega o no agrega valor y podemos refinar el prompt. El usuario ajusta el prompt para mejorar la respuesta. Por eso hablamos de que por eso llamamos una inteligencia artificial generativa. Nosotros estamos generando constantemente con ella porque estamos interactuando hasta llegar a un resultado que deseemos, ¿no? Entonces, esta imagen muestra algo fundamental, es que la IA no funciona en un solo intento, funciona en ciclos, ¿no? Y aquí es donde muchos cometen el error más común, creen que usar inteligencia artificial es escribir una vez y ya, ¿no? Pero en realidad trabajar con inteligencia artificial es un proceso de mejora continua. Miremos el ciclo, pues hablamos de proporcionar el prompt, ¿no? Es el punto de partida, aquí defines la intención, ¿qué intención tienes para interactuar? ¿Ya? Después ella genera la respuesta y la inteligencia artificial hace su trabajo, pero solo es basada únicamente en lo que usted le entregó. Y a partir de ahí usted evalúa el resultado, ¿no? Es decir, aquí entra el criterio de cada uno de ustedes. ¿Sirve o no sirve esa información? Aquí, por eso aparece lo que es refinar el prompt. Aquí está la verdadera habilidad, ajustar, mejorar y precisar. Y este último paso es el que marca la diferencia, ¿no? Porque los expertos que no se quedan los expertos no se quedan con la primera respuesta. La mejoran hasta que genera valor real o uno se siente satisfecho con el resultado. Porque trabajar con inteligencia artificial no es preguntar y aceptar, es preguntar, evaluar y optimizar, ¿no? Y si lo llevamos al entorno empresarial, pues esto es oro puro, ¿no? ¿Por qué? Porque cada interacción mejora la calidad, cada ajuste reduce la ambigüedad y cada ciclo aumenta la productividad. Entonces, la primera respuesta de la inteligencia artificial es un borrador,
La verdadera calidad aparece cuando sabes ustedes refinar esa respuesta. Por eso dominar la inteligencia artificial no es obtener respuestas rápidas, es saber mejorar las preguntas hasta obtener resultados extraordinarios, ¿no? Entonces, el principio central del Prompt Engineer es la calidad del resultado, depende de la calidad de la instrucción. Entonces, la inteligencia artificial generativa no interpreta intenciones implícitas ni adivina necesidades, ¿no? Procesa texto, genera respuestas basadas en patrones aprendidos y por lo tanto tenemos instrucciones ambiguas, son respuestas ambiguas y si generamos instrucciones claras, pues tenemos respuestas más precisas, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si tuviéramos que resumir lo que hemos visto hasta ahora, pues sería lo siguiente, ¿no? La calidad de la respuesta depende directamente de la calidad de la instrucción y esto cambia completamente la forma en que vemos la inteligencia artificial, porque la IA no interpreta, no deduce, no entiende como un humano. La IA responde exactamente lo que tú le dices. Eso significa no completa vacíos, no asume contexto, no corrige intenciones mal expresadas. Por eso ocurre algo muy importante, instrucciones ambiguas y instrucciones claras, ¿no? Entonces, pero aquí viene la reflexión que nosotros debemos tener claro, es que cuando la respuesta no es buena, muchas veces el problema no es de la IA, es del prompt. Y esto en el mundo profesional es clave. Un error en la instrucción genera reprocesos, una instrucción clara acelera resultados y una instrucción bien diseñada, pues genera valor. Entonces, la inteligencia artificial no falla. Quiero que queden bien claro con eso. La inteligencia artificial no va a fallar. La que falla o el que falla o lo que falla es la forma en que nos comunicamos con ella. Por eso no obtienes si no obtienes lo que necesitas, sino que obtienes lo que sabes pedir. Esa es la importancia del esquematizar bien el tema de la arquitectura de PROM, ¿no? Dame un segundo. Muy bien. Entonces, ambigüedad versus precisión. Un ejemplo del entorno laboral. Soy tu ambigüedad es un informe sobre el problema, ¿sí? Entonces, vamos a verlo. Vamos a hacer el ejercicio. Un ratico, yo hablo por acá de inteligencia artificial. Entonces, aquí la tenemos. Ya la voy a compartir. Entonces, aquí tenemos la inteligencia artificial y le voy a colocar un prompt. Esto es un prompt porque es una interacción. Quiero que quede algo bien claro. El prompt es la interacción, es la forma, yo puedo colocar, haz un informe, sí, es lo que yo voy a escribir, es la instrucción, esa es la arquitectura del prompt, ¿no? Yo le entrego esa arquitectura, entonces él va a quedar como ambiguo. Él va a decir, haz un informe sobre el problema, pero me falta algo clave, un dato clave para ayudarte bien. ¿Sobre qué problema necesitas el informe? Puede ser un ejemplo. Es decir, explíqueme porque yo, ¿sí? Eso es un prompt ambiguo que no agrega valor. Y esto tienen que tener ustedes mucho cuidado con esto porque ustedes están generando una interacción con la inteligencia artificial y si están utilizando la gratuita, pues están comiendo una oportunidad o están acabando con una oportunidad de seguir procesando información, ¿no? Entonces, esto es un esquema, ¿ya? Ahora bien, si nosotros, esos son prompts ambiguos, son prompts que no permiten que la inteligencia artificial pueda generar algo, sino que se queda allí en esa ambigüedad, bueno, pero ¿qué es lo que usted quiere? Y aparece el otro tema que es que aparece, pues empiezan los problemas, qué problema, qué profundidad, qué formato, para quién es el informe, porque ya necesita información para poder empezar a estructurarse. Entonces, si nosotros le damos una solicitud precisa, es decir, elaborar un informe ejecutivo de una página sobre los retrasos en entrega de informes del área administrativa, incluyendo causas posibles y tres recomendaciones de mejora, eso es una interacción totalmente diferente, ¿sí? Y vamos a ver qué va a pasar.
Entonces, ahí me está creando un informe, ¿sí? Yo ya le cambié ahora, listo, profe, aquí tienes el informe ejecutivo que es profesional para listo para presentar. Pero aquí es donde aparece un tema bien interesante, es que, pero ¿de dónde sacó ella la información para el informe? Sí, pues ella fue y dijo, pues ya usted me dijo la segunda interacción y dice que quiere un informe de retratos de informes del área administrativa, incluyendo causas posibles. Yo fui y busqué problemas en la red sobre el tema administrativo y vine y le generé su informe. Y es aquí donde va a aparecer lo que vamos a ver ahora que conocemos como claridad, contexto, objetivo y formato. Un tema bien importante de la inteligencia artificial, y se lo he venido diciendo, ¿sí? Es que, perdón, aquí está la interacción. Le cambié la pregunta elaborar el informe y me sacó este informe ejecutivo. Él me respondió, pero aquí queda algo que debemos tener bien claro. Es que nosotros debemos tener en cuenta los contextos. ¿Sí? Y a través de ahora, a partir de la sección número 4, vamos a trabajar mucho contexto. Es decir, antes de realizar una interacción con la inteligencia artificial, yo debo en contextualizarla, o al menos en el prompt contextualizar. ¿Para qué? Para que ella sepa a dónde tiene que ir a traer la información. Y entre más ustedes le entreguen información y creen mejor el contexto, ella va a tener una mejor interacción. Es decir, va a haber una información específica que nos va a ayudar a nosotros a tener un buen resultado. ¿Qué es un contexto? Un archivo, un libro, una imagen, un audio, ¿sí? Que le permita, y ahorita creo que ya ahorita podemos traer hasta video, ¿sí? Que siempre y cuando sea en MP4 y esté en el disco duro del computador. Es decir, contextualizarla para que coja esa información de base y pueda construir un buen resultado. Si ustedes no contextualizan, ella se va a ir y va a divagar, ¿listo? Entonces, la importancia de que nosotros podamos utilizar bien la inteligencia artificial. Pero aquí donde les quiero mostrar que a medida que uno va aprendiendo a elaborar los prompts, pues va teniendo una mejor calidad de información. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender, a cómo pensar de forma crítica para crear buenos prompts, ¿no? ¿Listo? Entonces, por eso esta diapositiva, antes de continuar, nos muestra uno de los errores más comunes, ¿no? Es que, y los más costosos del uso de inteligencia artificial, la ambigüedad. Porque cuando alguien dice, haz un informe sobre el problema, en realidad no está dando una instrucción, está dejando vacíos, ¿sí? Y esos vacíos generan interpretaciones de diferentes, resultados genéricos o lo más crítico, pérdida de tiempo. Y aquí la clave es que la inteligencia artificial no falla, responde exactamente al nivel de claridad que recibe, ¿sí? Ahora, cuando vemos el ejemplo preciso, pues todo cambia, ¿no? Hay contexto, hay objetivo, hay formato y hay alcance. Y eso convierte una simple solicitud en una instrucción ejecutable. Por eso aquí el aprendizaje es que la ambigüedad genera retrabajo y la precisión genera eficiencia. Cada vez que nosotros somos claros, porque cada vez que no somos claros, perdón, perdemos tiempo corrigiendo, ajustando o volviendo a empezar. Pero cuando somos más precisos y a medida que vamos avanzando, vamos mucho más precisos, pues eso nos permite reducimos interacciones, mejoramos resultados y tomamos decisiones mucho más rápidas, ¿no? Entonces, impacto en la productividad. Cuando la instrucción es deficiente, se pierde tiempo ajustando respuestas, se generan múltiples interacciones innecesarias, aumenta la frustración. Cuando la instrucción es clara, pues lo vimos, se obtienen resultados más útiles desde el primer intento, se reduce el tiempo de edición, mejora la edición laboral y la productividad, claridad es ahorro de tiempo, ¿no? Entonces, el principio clave, ¿sí? Del prompt engineer es que una instrucción ambigua, pues su resultado va a ser impreciso. Una instrucción precisa va a ser un resultado preciso y productividad mejorada, pues hablamos de eficiencia aumentada. Ahora, cuando vemos este esquema, cuando lo vemos, resume de manera visual todo lo que hemos trabajado hasta ahora, es decir, es una cadena lógica, pero también es una realidad del entorno laboral. Una instrucción ambigua, ¿qué quiere decir? Genera incertidumbre, produce resultados imprecisos, se obliga a repetir, corregir y perder tiempo. Una instrucción precisa orienta correctamente la inteligencia artificial
genera respuestas útiles y aplicables y reduce la necesidad de ajustes. Eficiencia aumentada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Menos tiempo perdido, mejores resultados desde el inicio y mayor productividad. Y aquí está la esencia de todo. Es que no es la inteligencia artificial la que cambia el resultado, es la calidad de la instrucción. Porque la IA, ¿sí? Es constante. Es decir, lo que cambia es cómo el profesional la utiliza. Y esto tiene una implicación muy fuerte. A nivel de productividad ya no depende solo del conocimiento, depende de la claridad al comunicarse ese conocimiento. En otras palabras, quien es ambiguo retrabaja, quien es claro avanza y quien es estratégico optimiza, ¿no? Entonces la diferencia entre trabajar mucho y trabajar bien muchas veces está en la calidad de tus instrucciones. Entonces, no necesitamos una mejor inteligencia artificial, necesitamos mejores instrucciones. Y aquí aparece un tema bien importante y bien interesante que es el que vamos a ver a continuación, que son los elementos básicos de un PRON efectivo, ¿sí? Es decir, son 4 elementos que siempre vamos a tener que tener claro a la hora de esquematizar cualquier PRON, es decir, cualquier interacción con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces aparecen los elementos básicos de un PRON efectivo. Aparece 1, claridad en la tarea; 2, contexto suficiente; 3, objetivo definido; y 4, el formato en que espero para que me entregue la información. Y estos elementos reducen ¿qué? Ambigüedad y aumentan la utilidad del resultado. De estos 4 elementos, hay uno que va a ser necesario, que nunca lo van a dejar. Lo van a dejar, ¿por qué? Porque seguramente cuando veamos esquemas o veamos bancos, ustedes van a utilizar muchos esquemas. Van a aprender a utilizar el rol con contexto, con objetivo, formato. Van a utilizar el RACE, que también tiene que ver con rol, actividad, contexto y expectativa. Pero si ustedes observan, todos los esquemas o todos los prompt engineer siempre van a necesitar de un tema bien específico y ustedes no pueden dejar por fuera el contexto. Usted puede que no tenga claridad en la tarea, puede que no tenga objetivo definido y puede que no tenga un formato esperado, pero usted el contexto sí tiene que tenerlo bien definido porque es el arranque donde la inteligencia artificial va a ir a sustraer la información. Es donde se va a ubicar para poder traerla, para poder generar valor. Ejemplo, si alguno de ustedes trabaja con análisis de datos, y ustedes quieren ver en un archivo si hay duplicidad de elementos, pues usted o duplicidad de datos o hay errores, pues ustedes tienen que suministrar ese contexto para poder que la inteligencia artificial les ayude, porque si no, no lo va a poder hacer. Ella va a decir, pero ¿de dónde yo voy a analizar? ¿De dónde voy a buscar la información? ¿Ya? Entonces, siempre el contexto debemos darlo, debe ser un contexto suficiente, pero más que suficiente debe ser amplio y efectivo. Por eso la importancia de que nosotros, antes de arrancar una interacción con la inteligencia artificial, ¿sí? Antes de esquematizar, pues le generemos los contextos, ¿sí? Los contextos que son subir un archivo, subir un documento, subir una imagen, y decirle, vea, sobre este contexto es que necesito construir lo que vamos a realizar. Y él va a ir a coger ese contexto y lo va a utilizar, ¿no? Entonces, para que lo tengan ustedes presente. Siempre el contexto es importantísimo dentro de la inteligencia artificial. No estoy diciendo que claridad no lo sea, que tener objetivo definido no lo sea, ni el formato, sino que a medida que yo voy avanzando en el contexto, pues voy generando claridad, voy generando el objetivo y generando el formato esperado, ¿no? Entonces, perdón que por aquí me quedo estos 2 chulitos. Entonces, descripción de cada elemento. Claridad en la tarea, indicar exactamente qué se necesita, si es redactar, analizar, organizar, comprar, resumir, comparar, resumir. De hecho, cuando veamos banco de prompts, que en la sección número 4, les voy a entregar 6 prompts por cada área de conocimiento. Y ustedes van a ver que son verbos, verbos de acción. Y esos verbos de acción son los que arrancan el prompt. No es que sea solamente si organizar, no, sino que cada prompt arranca con un verbo de acción. Y ese verbo de acción es el que le permite a la inteligencia artificial saber qué es lo que va a realizar, es decir, la tarea que tiene que realizar. Por eso la importancia de la claridad.
Contexto suficiente, proporcionar información relevante, tipo de empresa, área, público, tamaño de equipo, del equipo, bueno, una cantidad, toda la información que le permita a la inteligencia artificial tener un contexto claro de dónde va a sacar la información para poder construir, ¿no? Y este contexto, mis estimados aprendices, es el que ha generado tanto dilema en la inteligencia artificial. Entonces, han escuchado que hay plagio informático, que hay descontextualización y no hay alineamiento con la información construida, ¿sí? Que generan información que habla de algo que no tiene correlación con lo que uno está construyendo. El contexto les permite quitar esos tres elementos. Cuando ustedes generan un contexto suficiente, pues la inteligencia artificial va y toma esos datos. Y ahí no va a quedar plagio tecnológico, plagio digital. ¿Qué es el plagio digital? Muchos han utilizado la inteligencia artificial hoy en día para crear artículos de investigación, tesis de grado, documentos científicos. Y cuando uno utiliza la inteligencia artificial para eso, y si usted no le deja el contexto, pues ella va a ir a tomar documentos de la red que son de otros autores y los va a traer tal cual y se los va a poner. Entonces, cuando usted entrega el documento para revisión, ahí no, pero es que esto es una copia de otro trabajo, ¿ya? Pero si ustedes tienen el contexto claro y necesitan hacerlo, y tienen que crear un marco teórico, un marco conceptual sobre un trabajo, sobre una investigación, cojan los archivos que soportan esa investigación y descárguenlos y se lo comparten a la inteligencia artificial. Y lo que hace la inteligencia artificial es que ya no toma esos documentos para irlo a traer por partes, sino que lo toma como el contexto. Y lo que hace es leerse el contexto y a partir de él construirles un nuevo contenido. ¿Ya? Esa es la importancia del contexto y creo que queden muy claro con el tema del contexto. Porque el contexto es el que le va a permitir a usted tener tranquilidad sobre la calidad de información. Él va a ir a buscar la información y a partir de ello va a construir, ¿no? Aparece el objetivo definido. Perdón, se pegó la tecla. Tenemos el objetivo definido, explicar para qué se necesita la información, la toma de decisiones, el informe gerencial o planificación, ¿no? Y tenemos el formato, especificar cómo se desea la respuesta, tabla, lista, plan estructurado, plan estructurado o párrafo ejecutivo, ¿no? Entonces, ahora bien, cuando nosotros hablamos de este escenario, de los elementos básicos del PRON efectivo, eh, mm, estamos hablando ya de claridad, precisión y productividad. Esta diapositiva o estas dos diapositivas que acabamos de ver sobre la descripción de cada elemento, ¿sí? Nos da la fórmula concreta para lograrlo. Un PRON efectivo no se improvisa, sino que se construye. Y esa construcción tiene cuatro pilares fundamentales: claridad en la tarea, que es exactamente qué se necesita hacer; contexto suficiente, en qué escenario está trabajando; objetivo definido, para qué se necesita la información; y formato esperado, cómo debe entregarse el resultado. Y es ahí donde está lo más importante. Cuando estos cuatro elementos están presentes, la ambigüedad desaparece. Cuando desaparece la ambigüedad, pues se reducen errores, se eliminan reprocesos, se mejora la calidad del resultado, ¿sí? Entonces, un profesional que no incluye estos elementos con inteligencia artificial o en su vida normal, pues recibe respuestas genéricas, pierde tiempo ajustando, trabaja más de lo necesario. Pero un profesional que sí lo aplica, pues obtiene mejores resultados, ¿sí? Útiles desde el inicio, trabaja con mayor eficiencia y toma decisiones mejor fundamentadas. Entonces, un buen PRON no es algo, no es más largo, es más completo y mejor pensado. Por eso la calidad de los resultados no depende de la inteligencia artificial, depende de qué tan bien estructuran lo que ustedes están pidiendo, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces, aplicación del entorno empresarial. Un ejemplo incompleto: organiza estas tareas. Un ejemplo mejor estructurado: organiza las siguientes tareas del área administrativa en orden de prioridad, considerando urgencia e impacto, y preséntalas en formato tabla como responsable asignado. La diferencia no es técnica, es estructural. Por eso decimos que un buen PRON no es más largo, sino que es más claro. Ahora bien, vamos a ir a la inteligencia artificial. Vamos a ver.
Voy a abrir otra aquí, otra ventana. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo funciona. ¿Listo? Dame un segundo. Entonces, voy a darle el prompt ambiguo, un prompt sencillo. Organiza estas tareas. Él no va a decir, él va a decir, organiza este, claro, profe, esto me ayuda, necesito que me comparta las tareas para poder organizarlas. ¿Sí? Ahora, a mí me está dando esta interacción por algo particular. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que en la sección 5 o 6 ustedes van a aprender unos esquemas que no se los dejan a uno, que con la experiencia lo he aprendido a utilizar, que es analizar y esperar instrucciones? Pues yo ya la tengo programada para eso, pero ella no arranca. Cuando ustedes utilicen ese esquema y lo programen, van a ver cómo ella, oiga, pero yo cómo arrancar si no tengo nada. Pero si ustedes utilizan una inteligencia artificial desde cero, ¿sí? Pues muchas veces ella va a reaccionar y va a entregar, usted quiere que organice algo, pues voy a organizarle esto y le saca una cantidad de cosas que no le agregan valor. Entonces ahí ya tenemos un primer ejemplo. Ahora, vamos a lo siguiente. Le voy a decir, oiga, vamos a organizarlo de esta manera. Voy a pegarle este texto. Entonces, si vea, organiza las siguientes tareas. Entonces, organiza las siguientes tareas administrativas. Se llama, entonces, ok. Te resulta que el Bernie me dice, listo, yo no les puedo organizar porque usted me está diciendo que quiere que le organice las tareas administrativas en orden de prioridad, considerando urgencia e impacto. Y me está diciendo, oiga, pero ¿cuáles son esas tareas? Entonces, miren que ahora yo le voy a dar el contexto. ¿Sí? Para que vean la importancia de ustedes contextualizar. Voy a escoger un archivo X. Voy a ir por acá, ¿sí? Voy a decirle a él, voy a coger una tesis de la tesis de maestría mía, ¿no? La que presenté para graduarme de magíster. Por acá la tengo, ¿sí? Pero maestría en administración. Voy a coger la maestría, tesis de grado, la última revisión, que es este PDF. Ajá. Y lo voy a adjuntar. Ya les voy a abrir voy a mostrarles que tiene voy a mostrarles que tiene esa maestría. Ya se las comparto aquí en el chat. Vamos mientras ella carga, ¿no? Entonces, aquí les voy a mostrar. Aquí está. No sé si la están viendo en pantalla. Yo creo que sí la están viendo, ¿listo? Entonces, aquí es un plan de negocio para la creación de una tienda naturista, presentado por Soto Acevedo Fred Manuel. Y si ustedes observan, ¿sí? Esto tiene 308 páginas. 308 páginas, ¿sí? Y yo le voy a decir que bajo este contexto me organice todas las tareas administrativas que se dan en este trabajo en una tabla. Porque yo, pues sí, yo me puedo leer las 380 páginas, pero aquí que yo vea cada uno de ellos, pues para eso es que sirve la inteligencia artificial. Y ustedes van a ver que cuando yo les entregue este contexto, ella se va a ubicar, ¿no? Entonces se va a ubicar en tiempo, espacio y lugar. Entonces va a decir, es sobre esta tesis que quiere que trabaje. Y me va a generar la lista. Mira, mira, póngale cuidado. ¿Listo? Pero no voy a la inteligencia artificial. Ya está. ¿Sí? Entonces, le voy a decir, te voy a adjuntar el contexto. Un contexto que es un archivo de un archivo. No va a decir un archivo, no le voy a decir nada más. Entonces, él va a coger ese archivo, lo va a leer y va a decir, ok, leyendo documentos, miren, y se va a contextualizar. Perfecto, ahora ya revisé el documento que compartiste y te hago una observación clave con enfoque gerencial. El archivo es una tesis completa, plan de negocio, en una lista directa de tareas. Sin embargo, dentro del documento se identifican procesos, actividades y responsabilidades que podemos convertir en tareas administrativas. Y empieza enfoque aplicado, me dice, aquí están las tareas. Vea. Organizar las tareas administrativas, implementar sistema de trazabilidad de productos de control, definir y controlar el flujo de caja de presupuesto operativo, gestionar cumplimiento del INVIMA. Y uno diría, pero bueno, ¿y si esto tiene relación? Pues tiene relación con algo particular. Miren que ella arrancó y me trae aquí de dónde está sacando la información, miren. ¿Ya? Diciendo que es de Fred Manuel Soto Acevedo, tesis final. Y me creó la tabla, mire. Pero esa es la importancia del contexto. Cuando yo le entrego contexto,
Por eso el contexto juega un papel importante dentro de la interacción de la inteligencia artificial. Cada vez que ustedes generan un contexto, ella va a tener información base para poder construir cualquier interacción nuestra, ¿no? Entonces, ténganlo siempre presente. Cada vez que ustedes van a traer con la inteligencia artificial, entréguenle ese contexto, colóquenle la situación, entreguen la información para que ella pueda construir una buena interacción, ¿no? Un segundo, por favor. Muy bien. Ok. Entonces, vamos, ¿no? Entonces, ¿cómo crear entonces un PRON efectivo? Recuerden, claridad en la tarea, especificar la acción requerida para evitar ambigüedad, el tema del contexto suficiente, que es el tema importante donde va a arrancar, proporcionar información relevante, el objetivo definido y el formato esperado, ¿no? Estos tres los vamos a ir aprendiendo a través de los bancos de PRONs y los esquemas de PRON. Pero este contexto, mis estimados estudiantes, no siempre que van ustedes a arrancar una interacción, arranquen con el contexto. Te voy a compartir una imagen para que la analices, la leas y esperes instrucciones, porque les voy a explicar más adelante que indican esos tres y a partir de ella empezar a construir la información, ¿no? El contexto es el que le permite ubicarse a la inteligencia artificial, de dónde va a ir a suministrar, a tomar la información para poder construir y crear valor, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí es donde empezamos, entonces nos preguntamos, ¿cómo entonces se construye un prompt? Entonces, antes de escribir un prompt debemos hacernos una pregunta clave. Es qué problema real quiero resolver y qué resultado necesito obtener, ¿sí? Entonces, en entornos laborales, muchas veces creemos que el problema es falta de organización, cuando en realidad existen causas más específicas como retrasos en entregas, reuniones improductivas o reprocesos frecuentes, ¿no? Entonces, si no definimos claramente el problema, pues el resultado esperado, la inteligencia artificial solo responde o responderá de forma general. Por eso antes de pedir debemos pensar. Y ahora vamos a aplicar ese proceso en un caso empresarial real. Entonces miremos. Pero antes de ir quiero explicarles algo aquí. Es que la inteligencia artificial, ¿sí? Y lo vemos en esta diapositiva o en esta imagen, es literalmente un viaje, ¿no? Es decir, hay un recorrido desde la confusión hasta la claridad. Inicia con algo que pasa todos los días en la empresa, es un problema poco definido, algo no está funcionando, hay retrasos, hay errores, hay problemas, pero nadie tiene claro qué exactamente está pasando, ¿no? Y cuando el problema no está claro, pues la inteligencia artificial solo puede dar respuestas generales, ¿no? Luego viene el primer gran paso que damos con el tema de la resolución de problemas con inteligencia artificial. Es identificar el problema, ponerle un nombre, entenderlo y delimitarlo. A partir de allí podemos pasar a un segundo lugar, definir el resultado esperado, qué queremos lograr realmente. Y tercero, escribir el prompt. Aquí convertimos el problema en una instrucción clara. Y entonces ocurre algo que es importante y clave en la inteligencia artificial y para nosotros. Es que la inteligencia artificial deja de ser genérica y se vuelve específica. Y aquí está la enseñanza más importante. La IA no resuelve problemas, ayuda a resolver problemas bien definidos. Es decir, por eso el verdadero trabajo no está en la herramienta, está en el pensamiento profesional, ¿no? Y esto cambia completamente la forma de trabajar. Ya no se trata de reaccionar, se trata de estructurar antes de actuar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el nivel de solución que uno obtiene depende del nivel de claridad con el que define uno el problema. No es que la IA dé mejores respuestas, es que tú estás haciendo mejores preguntas, nosotros estamos haciendo mejores preguntas, ¿no? Muy bien. Entonces, planteamiento del caso. Se presenta el siguiente escenario. Una empresa administrativa enfrenta
retrasos en los informes, reuniones extensas, sin decisiones claras, reprocesos frecuentes en documentos, falta de claridad en responsabilidades. Entonces, la gerencia desea optimizar el uso del tiempo del equipo. Entonces, antes de escribir el prompt se plantea una pregunta. Es decir, ¿qué problema específico se desea resolver y qué resultados se necesita obtener? Eso es lo primero que tenemos que nosotros tener muy claro antes de crear una interacción o crear un prompt para la inteligencia artificial. Preguntarme qué problema específico se desea resolver y qué resultados se necesita obtener. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque resulta que aquí es donde todo lo aprendido se pone a prueba, ¿no? Es decir, para este caso no es solo un ejercicio académico, es una situación real que ocurre en muchas organizaciones, ¿sí? Reunión, retrasos, problemas, reuniones improductivas, ¿sí? Pero aquí viene el punto clave, el problema no es solo lo operativo, es un problema de claridad, porque cuando no hay claridad, pues las tareas se duplican, las decisiones se diluyen y el tiempo se desperdicia. Y muchas veces el error más grande que podemos tener nosotros es intentar solucionar sin haber definido bien el problema. Por eso, antes de escribir cualquier prompt, aparece la pregunta más importante que hemos visto en la sesión. ¿Qué problema específico quiero resolver? ¿Y qué resultado concreto necesito obtener? Y esto va a cambiar completamente el enfoque. Pasamos de reaccionar a analizar, pasamos de improvisar a estructurar y pasamos de pedir a dirigir. ¿Sí? Entonces, esa idea, es decir, un buen resultado no empieza con una buena herramienta, empieza con un problema bien definido. Si no tienen ustedes claro el problema, ninguna respuesta les va a ser suficiente, ¿no? Entonces, definición del problema. En lugar de escribir una instrucción general, primero se identifican los problemas. ¿Qué tipo de problemas se pueden encontrar? Demoras en informes, siguiendo con el caso del ejemplo del problema de las reuniones administrativas. Reuniones improductivas, duplicidad de trabajo, desorganización de funciones. Después, entonces, aquí se concluye que el objetivo no es organizar mejor, sino optimizar el uso del tiempo mediante acciones concretas. ¿Ya? Definición del resultado esperado. Se define claramente el tipo de resultado que se necesita. Si necesito un plan de mejora, acciones específicas, responsables asignados, tiempo estimado de implementación, ¿no? Ya, es decir, definí el problema. Ahora, ¿qué resultado quiero dependiendo de ese problema? ¿Sí? Pero recuerden que está sujeto a algo, al contexto. Yo tuve que haber entregado un contexto de un problema, ¿no? Entonces se determina que el formato más útil será una tabla estructurada. Por decir algo, yo quiero es una tabla estructurada sobre el problema, los resultados esperados de lo que usted encuentra en este problema, ¿no? Ahora bien, aparece la incorporación del contexto. Cuando uno mira ingeniería de arquitectura de prompt, siempre el contexto aparece como en el tercer o cuarto lugar. Para mí, siempre pongan lo de primero. Siempre arranquen con el contexto. Uno, a partir de este contexto, léalo, analícelo y espere que les voy a explicar por qué esas tres más adelante, otra sección. Pero cuando que ustedes entregan el contexto, ella sabe dónde va a tener o dónde va a tener que encontrar la información. Y se añade ¿y el contexto qué es? Pues añade información relevante, ¿no? Una empresa administrativa, 10 colaboradores, informes semanales, problemas recurrentes de tiempo, ¿no? Ese es el contexto. Es un contexto muy simple, pero si ustedes crean contextos bien robustos, van a tener mejor interacción, ¿no? Entonces, ¿qué hace el contexto? Reduce respuestas genéricas y aumenta precisión. Y por último, creamos la construcción del prompt final. Es decir, después de analizar, análisis previo, se redacta el siguiente prompt. Analiza los problemas de retraso de entrega de informes, reuniones improductivas y reprocesos en una empresa administrativa de 10 colaboradores. Propone un plan de mejora para optimizar el uso del tiempo y preséntalo en forma de tabla en columnas, problema identificado, acción correctiva, responsable y tiempo estimado de implementación. Entonces vamos a, mire cómo creamos a partir de analizar esos cuatro aspectos. Primero, definir el problema. Segundo, definición del resultado. Incorporo el contexto y por último hago la construcción. Esto es un esquema que les va a ayudar a ustedes a tener una mejor interacción. Pero van a tener que hacer esos cuatro pasos. Primero analizo el problema o describo el problema. Tercero, qué resultado quiero a partir de ese problema. Tercero, incorporo un contexto que me argumente dónde está el problema.
Y 4, construyo el prompt, ¿no? Entonces vamos a mirar este ejercicio. Aquí está. Entonces voy a decirle, voy a traer un contexto, ¿sí? Voy a traer un contexto, por acá tengo uno. Voy a traer un contexto de un problema, ya lo voy a mostrar para que vean cuál es. Aquí hay un contexto empresarial de formulación del problema. Voy a juntar ese contexto y ya les voy a mostrar qué tiene ese contexto. Muy bien, ya lo voy a mostrar. Aquí les estoy mostrando el Word del contexto. Contexto empresarial. Entonces aquí tengo un contexto empresarial de un caso de una empresa, ¿sí? Que tiene una cantidad de dificultades operativas, aumento de tiempos logísticos. Me levanté la información, la tengo redactada, ¿sí? Y este es el que le voy a dar a ella, a la inteligencia artificial, ¿sí? Por eso les decía a ustedes que nosotros nos vamos a volver expertos en levantamiento de contextos, que hace la inteligencia artificial. Entender los problemas que se están dando, ¿sí? Y a partir de allí pues le entrega a una inteligencia artificial para que nos ayude a trabajar con ella, ¿no? Entonces le voy a apuntar este documento y vamos a verlo. Aquí lo tenemos en la inteligencia artificial, ¿no? Aquí está el contexto. Entonces le digo, analiza los problemas de retraso de entrega, informe, reunión improductiva, reprocesos de una empresa, de esta empresa, es decir, de esta empresa, no de una empresa, sino de esta empresa, ¿sí? Propone un plan de mejora y vamos a ver qué nos dice. Eso es lo que creí, entonces vamos a ver, va a decir, listo. Leí, profe, con base al contexto empresarial, miren que es el caso, miren, Nutriandina. Si ustedes se van al documento en Word, ustedes van a tener tranquilidad, ¿sí? Y miren, ustedes van a tener tranquilidad de que sí, es de Nutriandina ese el documento. Esa es la importancia del contexto, ¿no? Vamos a la inteligencia artificial. Y resulta que aquí tenemos, miren, te dice, profe, con base al contexto empresarial se identifican claramente problemas de gestión de tiempo derivados de 3 causas críticas: desorganización administrativa, falta de sistemas integrados y debilidad de la planificación. Análisis sintético, entonces empieza retrasos de informes, reuniones improductivas, reprocesos y me queda el plan de mejora. Para los retrasos de entrega de informes, implementar plantillas estandarizadas, lo hace el coordinador, 2 semanas. Entonces, miren, a partir del contexto ya me creó lo que yo quería, pero la importancia de generar el contexto. No se queden sin generar el contexto, así sea una imagen, un audio, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes puedan colocar, pues allí ustedes pueden tener una información clara, ¿no? Y les va a poder tener una mejor interacción, ¿ya? Y allí me creó lo que yo le pedí en el prompt, porque yo en el prompt le dije, analice los problemas de retraso que pueda tener en informes, reunión improductiva y reprocesos en esa empresa, que tiene 10 trabajadores. Créeme un plan de mejora para optimizar el uso del tiempo y preséntemelo en forma de tabla en columnas. Problema identificado, acción correctiva, responsable y tiempo estimado de implementación. Y miren, problema identificado, acción correctiva, responsable y tiempo estimado de implementación. Si ustedes miran, cada vez que ustedes se esquematicen o trabajen el prompt, ustedes se van a volver muy expertos en esto y van a poder estructurar mejores resultados, ¿ya? Y a partir de ahí van a poder tener mejores acciones que les van a permitir a ustedes tener mejor, trabajar mejor, ¿no? No tener entrar en duplicidad. Yo pude haber arrancado con un prompt muy débil,
sin contexto. Entonces ya se va a preguntarme, pero el contexto, ¿y usted qué es lo que quiere hacer? No, si uno empieza a esquematizar fuerte, ella empieza a tener mejor relación de información. Y lo más importante, si ustedes miran, uno puede encontrar, pero qué, pero sí es cierto que esté ajustado al archivo, sí, porque usted va y mira y encuentra datos. Errores operativos de empaque manual del 62%, vamos a ver si está en el documento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a ver, vamos a ampliar un poquitico aquí. Vamos a darle control B y vamos a buscar 62%, a ver si aparece en algún lado. Mira, aquí está. El proceso de empaque sigue siendo manual, generando lentitudes raras. Es decir, ustedes tienen que ir a convalidar la información. Y miren que sí está tomando datos reales del contexto que le estoy generando. Es decir, él no se fue a buscar información a otro lado, sino sobre lo que yo le compartí como contexto. ¿Listo? Entonces, si ustedes vieron, el primer intento habría sido ambiguo, pero el segundo prompt es estructurado y accionable. La CREA reduce la necesidad de reprocesos y la IA responde mejor cuando el problema está bien definido, ¿no? Entonces, la construcción del prompt inicia antes de escribirlo. Es decir, ustedes deben analizar esa interacción que van a necesitar, ¿sí? Para poder garantizar un mejor resultado, ¿no? Ahora bien, y aquí es donde aparece una diferencia que ustedes deben tener muy claro, lo que es el prompt simple versus el prompt mejorado. Un prompt débil o simple es una instrucción ambigua, incompleta o imprecisa que no define claramente qué, el problema que resuelvo, el contexto en el que se aplica y el objetivo del resultado y el formato esperado. Características de un prompt débil: es general, carece de especificidad, genera respuestas amplias o superficiales y obliga a múltiples ajustes posteriores. En productividad laboral, un prompt débil aumenta el reproceso, es decir, le aumenta a usted las interacciones. Ahora, un prompt mejorado, que es lo que vimos desde el ejercicio, un prompt mejorado es una instrucción estructurada que define con claridad qué requiero, qué necesito, en qué contexto lo requiero, sacar la información, para qué se necesita, cómo debe presentarse el resultado y tiene unas características de un prompt mejorado son: es específico, incorpora contexto relevante, solicita un resultado concreto, reduce ambigüedad, genera respuestas aplicables desde el primer intento. Entonces, en entornos laborales, un prompt mejorado siempre les va a garantizar a ustedes optimizar tiempo y mejorar la calidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia clave entonces dentro del prompt débil y el prompt mejorado? Cuando nosotros no tenemos en cuenta qué es un prompt, por eso estamos viendo esta clase que es un poco teórica, pero que es necesaria para poder hacer lo que vamos a hacer en la sección 4, que ya es más práctica, la 5 que es práctica y la 6 que es práctica, es empezar a diferenciar esto. Yo debo desapartarme del prompt débil, porque es que en prompt débil delega el problema a la inteligencia artificial, y yo le dije a usted, la inteligencia artificial no piensa, ella no es inteligente por sí sola, ella no sabe qué es lo que usted necesita. Entonces, un prompt débil delega el problema a la inteligencia artificial. Pero un prompt mejorado demuestra que el profesional ya pensó el problema antes de escribirlo. Y la mejora, la mejora del resultado comienza antes de presionar enviar, ¿no? Entonces, algo bien importante de esta diapositiva, de esta imagen, ¿sí? Sí, es que nos deja una enseñanza clara, es que la diferencia no está en la inteligencia artificial, está en el profesional, está en cada uno de ustedes. Miremos los dos escenarios. El prompt débil, y lo vemos en la imagen, el usuario le entrega el problema a la inteligencia artificial sin haberlo pensado. Espera que la inteligencia artificial entienda, analice y resuelva todo. Resultado: confusión, respuestas genéricas o reprocesos. Pero cuando yo trabajo un prompt mejorado, pues el profesional ya hizo el trabajo mental antes, sabe qué es lo que quiere, ¿no? Analizó, estructuró y definió. Y luego, si le pide a la inteligencia artificial algo claro y específico, pues aquí está la idea más poderosa de toda la sesión, es que la calidad del resultado no empieza cuando escribes, empieza cuando piensas, porque un prompt mejorado, pues refleja, ¿sí? Algo muy importante, que hubo criterio,
análisis y claridad antes de interactuar con la inteligencia artificial. Además, ¿por qué les digo esto? Hace poco, unos exalumnos de la Universidad San José que hicieron el curso conmigo el año pasado, en noviembre, les expliqué este tema y resulta que en la empresa necesitaban, ellos eran auxiliares de operaciones, de administrativos. Y resulta que necesitaban unos analistas para temas de datos, pero que manejaran inteligencia artificial, ¿no? O que conocieran la inteligencia artificial. Ellos ya se habían certificado y tenían el certificado, entonces ellos pasaron la propuesta, pasaron su hoja de vida y aparecía el certificado. Cuando hicieron la prueba, se presentaron 35 para esos cuatro. Entre ellos cuatro de la empresa y mucha gente de afuera para ese cargo de analista. Y resulta que cuando ellos empezaron a hacer el ejercicio, cuando empezaron, entonces, claro, la persona que le estaba haciendo la entrevista les dijo, ok, listo, hagamos una cosa, créeme, créeme tenemos este archivo, era un archivo de datos, como les mostré, un archivo en Excel, y logren que la inteligencia artificial, ¿cómo utilizarán ustedes la inteligencia artificial para optimizar la información, encontrar duplicidades o encontrar elementos que no aportarán valor? Entonces, claro, empezaron. Entonces, ellos que el del entrevistador se llamó la atención porque veía que los demás estaban era, interactuando con la inteligencia artificial, entregando información, moviendo la cosa, haciendo lo otro, pero notó que estos cuatro chicos, estos cuatro muchachos, estos cuatro jóvenes, no estaban escribiendo nada de inteligencia artificial, sino que estaban redactando algo, que estaban escribiendo, y los cuatro esquematizados. Cuando terminaron, entraron a IC la inteligencia artificial y lo que hicieron fue colocar el prompt. Cargaron el contexto, subieron el contexto del archivo, ¿sí? Lo cargaron a la plataforma o al ChatGPT. Bueno, en ese caso era Copilot porque era empresa, estaban con Copilot. Entraron a Copilot, lo cargaron y escribieron la primera interacción, que es lo que les voy a explicar más adelante. Dijeron, te voy a compartir este contexto, analícelo, léalo y espere instrucción. Entonces, ¡pran! Intel, la inteligencia artificial leyó, analizó y se quedó quieta. ¿Sí? Mientras que los otros estaban patinando, ¿no? Tenían que volver a abrir otra ventana, volver a crear, ¿no? Entonces, después de eso, escribió en el prompt. Oiga, a partir de ese análisis y a partir de ese archivo, por favor, detecte filas o datos que sean duplicados o que estén repetitivos. Entonces vino y le sacaron. Entonces crearon un esquema, les salió, porque tenían el contexto. Entonces le salió el archivo con todas las cantidades de documentos repetitivos. Y le dijo, ahora sí, a partir de esa duplicidad, depúreme el archivo y créeme un nuevo archivo que no tenga duplicidades. Entonces crearon el archivo y claro, la inteligencia artificial quitó toda la duplicidad y creó un archivo nuevo. Ahora le dieron la última interacción, le dijeron, ahora, a partir de ese archivo nuevo, valide, ¿sí? Que es otro tema que les voy a enseñar, el tema de validación, validar, valídeme que esa información no tenga contenido repetido y que haya sido ajustado con lo que realmente nosotros trabajamos. Utilice el sentido crítico, que es lo que les voy a explicar de la importancia de que ustedes le aprendan a decir a la inteligencia artificial, venga, no me diga, no sea complaciente conmigo. Siempre que haga una interacción conmigo, sea crítica. Dígame si voy por el camino correcto o voy por el camino mal. La inteligencia artificial le dijo, pasa esto, hay unos archivos que pueden ser duplicados porque hay unos que están con punto y coma, haga un ajuste y le entregó un informe. Entonces, terminó el tiempo y le dijeron, vea, esto es lo que logramos. Los cuatro entregaron casi lo mismo, fueron muy cuatro. Pues ellos cuatro son analistas ahorita en esa empresa manejando inteligencia artificial. Y no es por el curso, sino por la forma en que esquematizaron y aprendieron a utilizar la inteligencia artificial. Y él les decía, de hecho, al siguiente curso en diciembre, muchos de la empresa de estos muchachos se inscribieron al curso porque les llamaba la atención en la forma en que se esquematizaba. Es decir, ustedes a medida que vayan a ir hasta la sección número 6 y 7, donde vamos a terminar, que este curso es un poco más corto porque se nos metió unos días festivos, ¿sí? Veían cómo aprender a esquematizar, que le entregáramos a analizar, leer, esperar instrucciones, tenga pensamiento crítico, genéreme controversia, genéreme debate sobre lo que me crea, créeme un archivo no depurado. Pero ellos les llamó la atención porque manejaban bases de datos de hasta 1 millón de datos, ¿sí? Entonces ayudaban rápidamente a optimizar.
Por eso la importancia de entender esta imagen, la diferencia clave entre el PROM débil y el PROM mejorado, porque es que ahí es donde nosotros permitimos que, como el PROM mejorado refleja algo muy importante, que es que ya hay criterio, hay análisis y claridad antes de interactuar con la inteligencia artificial. Y eso cambia completamente todo el resultado. La IA deja de adivinar, empieza a ejecutar y entrega valor real, ¿no? En términos empresariales, el PROM débil delega el problema y el PROM mejorado dirige la solución. Ahora, hay muchos cursos de inteligencia artificial en la red hoy en día, pero ninguno de ellos sí le explican a uno cómo utilizar el esquema, cómo utilizar y crear los PROM, ¿sí? Pero no le explican esas bases del por qué se debe arrancar esto, porque es bajo la productividad de cada uno, bajo la experiencia. Y ustedes van a aprender a partir ya de la sección número 4, 5, 6 y 7, que son las que nos quedan, cómo crear a partir de un buen contexto. Van a aprender a entender unas instrucciones y el banco de prompts para poder tener mejores resultados. Y vamos a ver ejercicios donde ustedes, vamos a coger una imagen X y a partir de un buen esquema de prompt, esa imagen nos puede hacer un diagnóstico. ¿Sí? Con el curso anterior que pasamos, cogimos, se me presentó un daño en el vehículo, ¿no? Yo venía para la casa pues a dar la instrucción a la clase y se me dañó el carro, ¿no? Se me reventaron las mangueras del agua, en temperatura, hubo un daño con la bomba seguramente. En ese momento hice un video y tomé unas fotos. Le compartí a la inteligencia artificial las fotos y le dije, esquematicé el esquema y le dije, ¿usted qué puede entender sobre esto? Le entregué el contexto y me dijo, su carro sufrió de sobrecalentamiento, posible el daño en el termostato, revise el radiador, de pronto hay una obstrucción en el tanque del agua, se ve que su carro le falta hacerle esto, me dijo una cantidad de cosas. Vaya donde el intelige, pero su recomendación, dígale al mecánico que le revise esto, antes de que le cambie una pieza. Entonces, esa es la importancia de que nosotros manejemos contexto. Hoy se quedan con eso, con el contexto. Aprendan a ser muy fuertes en levantamientos de contextos, porque eso es lo que les va a permitir tener un mejor resultado con la inteligencia artificial. Y eso es lo que les va a permitir aprovechar lo que viene en la sección 4, 5, 6 y 7, ¿no? Y así, mis estimados estudiantes, hemos llegado al final de nuestra sección número 3, Fundamentos del Prompt Engineer. Y nos vemos en la sección número 4 este miércoles. Este miércoles tenemos conexión a las 8:30 y vamos a ver el banco de prompts. Ahí les voy a explicar más de 26, 25 prompts necesarios para la productividad en diferentes ámbitos. Y vamos a hacer varios ejercicios prácticos de cómo se utilizan en la cotidianidad, ¿no?